Buenos días, buenas tardes o lo que corresponda dependiendo del momento. El día de hoy vamos a traer esta charla que habla de la monitorización y manejo del paciente con pediátrico en la etapa aguda, es decir, en la sala de urgencias con quemaduras en el medio hospitalario, ¿ok? Esta es una charla que va a tocar varios aspectos del manejo en agudo, pero también de la evaluación y del control inicial de este tipo de lesiones. Bueno, como antecedentes, esto se tiene que mencionar, es relevante, pues es como parte de las causas de muerte secundarias a traumatismo, no en general, sino secundarias a traumatismo, ocupa el segundo lugar como causa de muerte. Afecta principalmente a población económicamente productiva y se incrementa la mortalidad en los extremos de la vida y en relación a la agente causal, lo cual pues es de llamar la atención porque precisamente uno de los extremos de la vida es la etapa pediátrica. Y como siempre, esta es una patología que realmente representa un alto costo en tratamiento y rehabilitación, tanto desde el punto de vista funcional como estético. Esto se ha discutido en muchos foros acerca de cómo en ciertas circunstancias, pues la quemadura puede llegar a provocar una discapacidad estética al momento de lesionar cara o zonas especiales, en especial en pacientes que van iniciando con esta cuestión de su desarrollo y que pues desde etapas tempranas presentan una afección a este nivel, ¿no? Bueno, hay varias discusiones acerca de cuál es la concepción adecuada de qué es una quemadura, ¿no? Una de las definiciones que a mí durante mucho tiempo me ha dejado más satisfecho es la que les presento el día de hoy, que es una lesión ocasionada por un cambio brusco de temperatura. Y esto se menciona así porque la quemadura puede ser ocasionada por aumento o por disminución de la temperatura. Acuérdense que también las superficies o las sustancias demasiado frías pueden llegar a provocar cambios en el tejido cutáneo o puede ser una reacción química alcalina o ácida provocando destrucción tisular principalmente de la piel y en casos de mayor severidad en tejidos subyacentes a la misma. La etiología o las causas son muchas, ya les había mencionado el frío como una de ellas, humo, vapores, radiación. En la edad pediátrica la más común es la escaldadura, es decir, la quemadura que se provoca al contacto con líquidos demasiado calientes y en segundo lugar la flama directa. En el caso de la edad pediátrica toma relevancia las quemaduras de tipo solar porque la piel del niño requiere de menor tiempo de exposición y de menor energía para sufrir cambios patológicos que lo pongan en condiciones de una quemadura. Es decir, mientras el papá o la mamá se asolean tranquilamente en la playa para tomar un bronceado envidiable, en ese mismo lapso de tiempo y bajo el mismo sol, el paciente en edad pediátrica, y entre más pequeño sea es peor, puede sufrir una quemadura que ponga en riesgo su integridad y que afecte su salud. La definición de gran quemado es muy importante. La guía de práctica clínica IMSS 04008 lo define como gran quemado cuando el paciente tiene una quemadura de segundo grado o más, que es mayor al 10% de superficie corporal quemada, edad menor a 2 años de edad, quemadura eléctrica o química, índice de Garcés mayor de 70, quemadura en vías respiratorias o una quemadura con alguna comorbilidad asociada, por ejemplo, alguna enfermedad metabólica, cardiopatía, leucemia, cualquier otra enfermedad que se asocie o que se presente en el paciente que sufre la quemadura. Esta concepción de gran quemado se adopta sobre todo para que podamos distinguir a los pacientes que tienen un mayor riesgo de presentar afecciones más severas y también en un determinado momento distinguir al paciente que en su momento pueda requerir atención en una unidad especializada para atención de quemaduras, que en el estado de Chiapas no contamos con ella, pero en algunas zonas del país e incluso del extranjero sí, y que se tome en consideración. Aunque hay otras indicaciones, las vamos a mencionar casi al final de la charla, que se pueden relacionar con esta eventualidad. Bueno, pues como les comentaba, aquí se trata de hablar del manejo en la sala de urgencias. Vamos a mencionar brevemente hacia el final de la charla algunos aspectos interesantes del manejo a largo plazo, pero lo que más nos compete es el periodo agudo. Y este periodo agudo se considera en las primeras 48 horas de ocurrida la quemadura, en la cual hay cambios fisiopatológicos muy graves
con una mayor fuga de líquido y lesiones por isquemia y hipoperfusión. Esto es debido a que la magnitud de la quemadura provoca una respuesta inflamatoria de tal nivel que lesiona el endotelio vascular. Al lesionar el endotelio vascular, sobre todo en la primera hora de ocurrida la quemadura, el líquido que está en el espacio intravascular fuga al intersticio, provocando edema, pero sobre todo provocando una hipovolemia a nivel intravascular que se puede llegar a manifestar como un estado de choque. Es por ello que las reposiciones hídricas, como vamos a mencionar también en subsecuentes diapositivas, requieren de su administración en mayor volumen durante las primeras horas, durante las primeras 8 horas de ocurrida la quemadura. ¿Qué factores pueden incidir o pueden modificar a favor o en contra de la evolución de la quemadura? Pues los propios del paciente, como la edad, sus condiciones nutricionales, las condiciones sanitarias en las que se encuentre, o factores externos, como el tiempo de atención y los recursos hospitalarios. Este último, déjenme poner el láser virtual. Este último en nuestro medio es de mucha relevancia, porque en primer lugar, por usos y costumbres, por minimización de la magnitud de la lesión, muchas veces los tiempos de atención rebasan lo estipulado por la mayoría de las guías y algoritmos con los que se cuentan para dar una resolución adecuada a la quemadura. Cuando por fin los papás se deciden a llevar al niño o cuando realmente logran llegar a una unidad de atención hospitalaria, porque a veces no es que ellos no quieran atenderlo de inmediato, pero en nuestro estado tenemos comunidades que están hasta 6, 7 horas de distancia del primer lugar donde pueden recibir atención médica, y al llegar a estos sitios también se tiene el bemol de los recursos hospitalarios, hablando de recursos, tanto insumos médicos como del personal capacitado para dar una adecuada atención a las quemaduras. Entonces, súmenle 6 horas de traslado de la comunidad al hospital y al llegar al hospital no se cuenta con los recursos necesarios, no se cuenta con el conocimiento básico necesario para iniciar la atención del paciente quemado y posteriormente se busca el traslado a una unidad de segundo nivel, súmenle de 2 a 6 horas más y ese es el tiempo que se retarda muchas veces la atención inicial. Y como les mencionaba, desafortunadamente no hay algoritmos y hasta el momento no hay una propuesta terapéutica científicamente aceptada para poder brindar la mejor atención posible a estos pacientes. Esto pues implica muchas situaciones que no quedan solo en lo médico, sino en muchas instancias de política sanitaria que se tienen que modificar para brindar la mejor atención posible a los pacientes. Bueno, y como comentábamos, ¿no? Tengo mi paciente quemado, ¿qué paciente voy a retener en el hospital y que amerite internamiento? Generalmente estas son las directrices que marca la American Burn Association relacionados a internamiento. Pacientes pediátricos con quemaduras de segundo grado en más del 10% de superficie corporal, pacientes con quemaduras de tercer grado en más del 5%, quemaduras en zonas especiales, cara, plantas de los pies, palmas de las manos, articulaciones genitales, quemaduras de tipo eléctrico, quemaduras químicas y quemaduras, como les había mencionado, con patologías concomitantes, ¿no? Bueno, entonces, ya que sé qué pacientes voy a internar, voy a hablar de los principios en el manejo. Primero, tengo que detener el proceso de la quemadura y tomar en cuenta mis precauciones universales, que eso, aunque es repetitivo, pues siempre lo tenemos que mencionar, ¿no? Y detener el proceso de la quemadura significa romper el contacto del agente que llevó a provocar la quemadura en el paciente para que ésta frene y limite el rango de lesión, ¿ok? Y como en toda la directriz de la estrategia DIRECT para la atención, voy a realizar una evaluación general, una evaluación primaria y una evaluación secundaria. Y en todo momento tengo que estar evaluando, identificando un problema e intervenir y repetir el ciclo, porque en el momento en que yo interrumpo el ciclo sin haber corregido o sin haber verificado que mi intervención generó un resultado positivo en el paciente, vamos a tener problemas. Hay que continuar el ciclo hasta que el paciente se encuentre estable. Y en el momento en el que detecte una situación de riesgo,
hay que realizar la intervención y siempre trabajar en equipo, ¿no? Bueno, entonces en el primer paso en la evaluación general consiste en verificar la apariencia de mi paciente, la ventilación, que a propósito lo puse ahí con falta de ortografía, y la coloración o el estado circulatorio de mi paciente. No, eso van a ser aspectos importantes. En cuanto a la apariencia, tengo que ver si está despierto, si está dormido, si está irritable. La ventilación, qué tipo de respiración presenta y qué coloración tiene la piel. Y aquí es muy importante porque a través de este dato clínico tan sencillo que únicamente todos estos datos los hago de manera observacional, todavía sin realizar directamente una intervención para monitorización, me puedo dar cuenta del estado del paciente, ¿no? En la revisión primaria, que corresponde ya al ABCDE, aquí se ha manejado, y esta es una propuesta que viene desde el Hospital Pediátrico de Tacubaya, que dirige ya con mucha experiencia y muchos años el doctor Luis Ramiro García, propone la F de fluidos, es decir, que después de hacer mi evaluación primaria, en ese momento tengo que empezar con la restitución hídrica del paciente. Y cuando hablemos de restitución hídrica voy a resolver muchas dudas que a veces se presentan, pero lo vamos a ver más adelante, ¿no? En cuanto a la vía aérea, lo primordial es evaluar la necesidad de intubación temprana. Debo de recordar que el paciente quemado es un paciente de trauma y como dictan las reglas, todo paciente de trauma tengo que tratar de descartar lesión cervical, tengo que hacer control de la columna cervical y evaluar la vía aérea, ¿no? La presencia de expectoración carbonácea, de quemadura de vellos faciales, disfonía, son datos primarios que me pueden hablar de la necesidad de intubar de manera temprana a mi paciente, y ya la presencia de dificultad respiratoria, de agitación y otros datos clínicos, pues evidencia todavía más ese problema, ¿no? Aunque el paciente llegue con un aspecto tranquilo, te diga, no, doctor, me siento bien, pero ya se escucha la disfonía, el mecanismo o la cinemática de trauma indican que hubo la posibilidad de inhalación de vapores o humos a temperaturas muy altas, etcétera, etcétera. Se debe de abordar de manera temprana la vía aérea para evitar complicaciones tardías, ¿ok? Tengo que auscultar al paciente, evaluar la frecuencia y profundidad de sus respiraciones y, como todo paciente de trauma, administrar oxígeno a altos flujos. Tenemos que vigilar también el patrón respiratorio del paciente y estar monitorizando de manera continua. No es de que le pongo el oxímetro, ya vi que saturó 100 y me voy por ahí a seguir pasando visita, porque el paciente se puede deteriorar en cualquier momento. En el aspecto circulatorio, tengo que vigilar la constante de signos vitales, establecer dos vías periféricas, evaluar el estado circulatorio en extremidades con quemadura circunferencial. Y aquí el punto clave de la evaluación circulatoria o de la respuesta hemodinámica del paciente quemado es evaluar la uresis. Como les comentaba, los catéteres deben de ser los catéteres cortos periféricos. Doctor, ¿es necesario ponerle un catéter central? Sí, pero no es una prioridad ni es una urgencia, y de preferencia hay que canalizar en zonas no quemadas, pero en quemaduras muy extensas, la piel lesionada no contraindica la canalización, a menos que se trate de una quemadura de tercer grado, en donde hay destrucción de la vasculatura superficial, donde hay estasis venoso y en donde no tendría ningún sentido ni ningún resultado positivo colocar una vía periférica. ¿Es válida la vía intraósea? Sí, desde luego es válida también el uso de vía intraósea, ¿no? En cuanto a la letra D, que corresponde al déficit neurológico, bueno, pues sabemos que recurrimos a la mnemotecnia Audi, en el cual, dependiendo la estimulación, es la respuesta del paciente, y en caso de alteración, tengo que considerar lesiones asociadas, sobre todo a nivel de sistema nervioso central, la posibilidad de intoxicación por monóxido de carbono, el abuso de sustancias, sobre todo en adolescentes, la hipoxia, o si hay alguna condición médica preexistente que favorezca esta deprivación o inadecuada entrega de oxígeno a nivel tisular, sobre todo por enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? Bebés con fibrosis quística, con displasia broncopulmonar o antecedentes de problemas a nivel respiratorio. En la letra E es de suma relevancia en el paciente quemado. Tengo que retirar toda la ropa y joyería, tengo que evaluar toda la superficie de la piel, sobre todo la que está quemada, y mantener la temperatura del paciente. Y aquí en esta situación de la evaluación de la superficie corporal quemada, vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar en primer lugar de la clasificación de las quemaduras, en las cuales tenemos quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Esta clasificación se basa en la zona tisular lesionada
en la cual pues las de primer grado abarcan la epidermis, en las de segundo grado hay destrucción de la dermis con todos los elementos formes de la misma, y en las de tercer grado rebasa el espesor de la piel y puede lesionar músculo, puede lesionar hueso, puede lesionar vísceras o cualquier otra estructura orgánica que se encuentre por debajo de la piel. En general, las quemaduras de primer grado corresponden a una clínica en la cual son muy dolorosas, son quemaduras secas, son quemaduras que tardan en restituirse menos de una semana, y que no requieren de otra situación más que la hidratación del paciente y el manejo del dolor. Generalmente son las quemaduras que se presentan, por ejemplo, cuando nos vamos a la playa, ¿no? Las quemaduras de segundo grado ya implican una destrucción tisular relativa, en la cual hay la presencia de flictenas, hay la presencia de destrucción de tejido, son húmedas, son muy dolorosas, y en estas son, junto con las de tercer grado, las que clínicamente se cuantifican para valorar si mi paciente es candidato en primer lugar a internamiento y en segundo lugar a restitución hídrica. Las de tercer grado, pues como les comentaba, ya abarca otro tipo de estructuras y puede implicar o puede incrementar la morbilidad asociada a la pérdida de extremidades o a la pérdida de algunas otras situaciones que pueden llegar a comprometer más al paciente, ¿no? Ahora, eso es en cuanto a profundidad. En cuanto a extensión de la quemadura, hay varias maneras en las cuales podemos llevar a cabo esta evaluación. Una de ellas es tomar en cuenta la superficie palmar del paciente, tomando en cuenta manos y dedos, que equivale al 1% de la superficie corporal total. Esto es sobre todo porque muchas quemaduras no se confinan a un espacio anatómico definido conforme a lo que nosotros conocemos o que vamos a mencionar más adelante, sino que muchas veces tienen superficies irregulares. En pacientes mayores de 15 años y en adultos se ocupa mucho la regla de los 9, en las cuales cada segmento corporal de los señalados equivale a un 9%. En este aspecto yo les doy un consejo. Si, por ejemplo, en el tórax tengo quemado un músculo pectoral y parte de abajo del otro, y en la espalda medio se quemó la escápula y la otra no todo bien definido, no se preocupen, tomen en cuenta toda la superficie corporal. Los softwares y aplicaciones automatizadas por ejemplo, sombrear el homograma y en base a ello determinar la superficie corporal quemada, no te lo evalúa por segmentos que tú dibujes, sino si tú le señalas el tórax, te toma en cuenta todo. Entonces, lo puedes tomar todo y ahorita vamos a hablar de por qué es preferible manejarlo así. Sin embargo, para la población pediátrica, porque a los pediatras todos nos gusta percentilar y nos metemos en más rollo por eso, se toma en cuenta la superficie, pero no es más rollo, simplemente es un hecho fisiológico normal, que el paciente pediátrico tiene la cabeza más grande a comparación de las piernas y conforme va avanzando la edad, esta proporción cambia. Entonces, en función a ello, Lund y Brauder propusieron una escala en la cual, dependiendo la edad, la superficie corporal quemada va cambiando de porcentajes conforme va creciendo el niño, ¿no? Y en la norma oficial mexicana y en la guía de práctica clínica para la atención del paciente pediátrico gran quemado, establece que de manera obligatoria en el expediente clínico del niño quemado debe de haber un homograma con esta tablita, en la cual si se dan cuenta, desmenuzan un poquito más la situación, tomando en cuenta cada segmento corporal, incluso hablando específicamente de la región glútea, de los brazos, de los antebrazos, de las manos, de los pies, etcétera, etcétera, y dependiendo la edad del niño, voy calculando la superficie corporal quemada total. Y como les mencionaba, se toman en cuenta solo quemaduras de segundo y de tercer grado. Las de primer grado no se cuantifican. Puede haber quemaduras concomitantes en un paciente que sean de primero, segundo y tercer grado, pero no se toman en cuenta. Y si el niño me llega con un 90% de la superficie corporal quemada con una quemadura de primer grado, es decir, solo se respetó el área genital, porque pues, esa solo en la playa no necesita restitución hídrica, solo manejo del dolor, ¿ok? Y bueno, pasamos a la F de fluidos. Ya que logré establecer cuál es el rango de superficie corporal quemada de mi paciente, la guía actual, según la American Burn Association, es en base a la escala de Parkland modificado, la cual dice que ante una quemadura por flama o escaldadura en adultos y niños mayores de 14 años, voy a iniciar a 2 mililitros de Ringer lactato o solución Garman por kilo por superficie corporal quemada total. En niños menores de 14 años son 3 mililitros por kilo de Ringer lactato por superficie corporal, y en lactantes y niños con un peso menor a 30 kilogramos
es de 3 mililitros de Ringer lactato por kilo por superficie corporal, más un aporte de solución glucosada al 5% para mantenimiento. En lesiones eléctricas a cualquier edad y cualquier superficie son 4 mililitros por kilo por superficie corporal quemada. En esta situación del aporte adicional se pueden manejar a varias estrategias. Las guías, recuerden que son norteamericanas y en Estados Unidos, en la mayor parte de los centros hospitalarios, para el aporte de glucosa en los pacientes pediátricos se utiliza una escala o una eh, cálculo de líquidos que se llama de Holiday-Segar, en el cual se van aportando esos líquidos, pero en nuestra práctica clínica o nuestra práctica común, si ustedes dicen, le voy a calcular líquidos por superficie corporal o por kilo de peso, o le voy a pasar líquidos a requerimientos como yo sé, o incluso le voy a dar de comer, es válido, pero no se olviden de la restitución hídrica con solución Hartmann, ¿no? Y para ver mi respuesta en la etapa aguda, tengo que estar, en primer lugar, evaluar el estado mental con frecuencia, tomando en cuenta que el paciente pediátrico quemado puede estar muy irritable por la presencia de dolor y el gasto urinario es la guía más confiable para evaluar la respuesta a mi restitución hídrica. En otras palabras, y como se lo he dicho a muchos residentes aquí en el hospital, si ustedes empiezan una restitución hídrica y no le ponen sonda urinaria al paciente, están trabajando a ciegas y no van a saber si la respuesta de su paciente es adecuada o no. Doctor, que el llenado capilar, que el pulso, que la presión arterial son signos vitales que tienden a tener mucho viciamiento por esta patología. Por ejemplo, la presión arterial puede llegar a ser dudosa su medición en extremidades quemadas y la señal auditiva va disminuyendo conforme aumenta el edema. Eso es progresivo conforme a las horas después de la quemadura. La línea arterial para una medición invasiva puede ser imprecisa porque toda la respuesta inflamatoria desencadenada por la quemadura va a condicionar vasoconstricción. En caso de la frecuencia cardíaca como un parámetro para medir la respuesta a líquidos, que sabemos que por regla general una disminución del 10% de la frecuencia cardíaca después de una carga de solución es un buen indicativo de respuesta adecuada, en el paciente quemado no va a ser así, porque la taquicardia se puede estar relacionando a dolor y si es muy severa, pues puede estar en función de esta hipovolemia y no presentar respuesta en los primeros momentos del manejo, ¿no? Y en cuanto al gasto urinario, pues el gasto urinario es un parámetro que por excelencia, punto primordial de la evaluación por la cual va a ser útil. Si el gasto urinario es excesivo o no alcanza lo esperado por hora, hay que disminuir o incrementar la infusión de líquidos en un tercio de lo esperado. Miren, tristemente me ha tocado ver que de repente manejan a un paciente quemado y en la primera hora pues tiene una buena respuesta, ¿no? En la siguiente hora aumenta su uresis por arriba de los rangos esperados, que ahorita los vamos a mencionar, y le bajan a los líquidos, ¿no? Para la tercera hora cae un poquito el gasto urinario y no hay cambio en los líquidos, pero sí empiezan a meter aminas, a meter diuréticos, a hacer otras cosas que ni al caso, cuando lo único que se tiene que hacer es ir variando la difusión de líquidos. Teóricamente, por lo que dice la diapositiva, sería muy raro ver que yo le inicio líquidos a un niño en la primera hora y que al final de las primeras 8 horas mi rango de administración de líquidos sigue igual. Sería muy raro. Realmente yo lo que los invito es a que hora tras hora estén evaluando a su paciente y estén haciendo variar este rango de líquidos, ¿ok? Si se presenta hematuria, hay que incrementar el flujo de líquidos hasta obtener un gasto urinario que vaya del mililitro a 1.5 mililitros por kilo por hora, y con eso es más que suficiente para aclarar el rango urinario. El gasto urinario esperado en niños con una quemadura es de 1 a 1.5. Menor de 1 es oliguria, tengo que incrementar un tercio mi aporte de restitución hídrica. Mayor a 1.5, me estoy pasando de líquidos, tengo que restringirlo. Y esto es importante y esto se ha venido manejando e insistiendo mucho en no sobrecargar de líquidos a los niños, porque el que sufre es el riñón, hay lesión del glucocálex y después hacen falla renal, y porque los datos de sobrecarga hídrica después son difíciles de manejar. Entonces, para nada justifica tener a un niño con una quemadura por un rango urinario arriba de 1.5 mililitros por kilo por hora, ¿ok? En el caso de ligurias, generalmente se debe a restitución insuficiente y si se tiene datos de choque, se maneja el choque. Es decir, tú puedes tener tu restitución hídrica, pero si tu paciente
tiene llenado capilar lento, tiene pulsos débiles, la TA baja, pásale cargas al mismo tiempo. Y la evaluación debe de ser constante. En el caso de poliuria, se debe de disminuir el flujo de líquidos. Si hay edema, el edema es meramente estético y no es sinónimo de una volemia intravascular adecuada. Es decir, yo puedo tener muy edematizado al paciente, pero si lo rastreo por los diferentes métodos que actualmente se cuentan, incluyendo el ultrasonido, puedo detectar que puede haber falta de volumen o en su defecto, al haber poliuria, tengo que vigilar que no haya datos de sobrecarga hídrica, principalmente edema agudo de pulmón, ¿ok? Y miren, esa es una diapositiva que ejemplifica lo que les digo, ¿no? Aquí está un intensivista del Gómez Maza, que dice, ¿cómo ves que le vamos a poner esquema de Pargal modificado y soluciones calculadas con albúmina, ¿no? Y el intensivista del pediátrico le dice, pues le vamos a poner esquema de Carvajal y Holiday Segar sin potasio, ¿no? Y de repente la enfermera, doctores, el niño no orina desde hace 2 horas, ¿no? Entonces, para qué ser precisos en la cuantificación de superficie corporal quemada? ¿Para qué pelearnos? Porque si le voy a poner uno u otro esquema de restitución hídrica, si no vigilo al paciente. Lo primordial, lo más importante es pegarte a tu paciente. Lo que yo les menciono en cuanto a los esquemas de restitución hídrica son sugerencias que en los últimos consensos han adoptado la mayor parte de las instituciones y la mayor parte de los expertos que manejan quemados, por lo tanto, pues las tenemos que tomar en cuenta, pero lo más importante es vigilar al paciente. Por eso les mencionaba, no es tan relevante decir, y me llegó a pasar en alguna ocasión en un hospital, que calculamos un 27% y llega el siguiente turno y dice, no, doctor, es que te equivocaste, no es 27, es 28,6%. Yo digo, ok, puede ser 30, pero vigilen al paciente, ¿ok? Eso es lo más relevante. Por eso les mencionaba que en extensiones irregulares de daño tisular no se pongan a cuantificar, no, es que solo tiene un 75% del tórax quemado, por lo cual corresponde a tanto por ciento. No, tomen en cuenta todo y en base a la respuesta que tenga su paciente a líquidos, van ajustando el manejo, ¿ok? Bueno, ¿y qué estudios de laboratorio son relevantes del paciente? Estudios de laboratorio básicos en pacientes con mayor del 15% de superficie corporal quemada total, segundo o tercer grado, y repetir los estudios conforme a la respuesta y necesidades del paciente. ¿Qué factores pueden estar relacionados a un mayor requerimiento de líquidos en la restitución hídrica? Si hay lesiones asociadas, por ejemplo, fracturas o alguna otra situación, en quemaduras eléctricas, porque la superficie corporal expuesta de la quemadura eléctrica no revela realmente todo el daño tisular, lesiones por inhalación, restitución retardada, lo que les mencionaba en cuanto al retardo en la atención. Y aquí viene el preámbulo o el paréntesis para ese comentario. Doctor, ¿qué pasa si mi paciente llega 5 horas después de que ocurrió la quemadura? No, no le pases los líquidos que no se le pasaron en la siguiente hora, en las primeras 5 horas, porque vas a ocasionar una sobrecarga de líquidos. Simple y sencillamente empieza tu manejo con lo que te sobre del esquema de Parkland para esas horas y evalúa respuesta. Y tienes que dejar bien claro, tanto en tu nota en el expediente clínico como expuesto a los papás, que el retardo en la atención voluntaria o involuntaria del paciente quemado puede tener más consecuencias. Es decir, que si derivado de ese retardo en la atención se presenta alguna comorbilidad asociada, como infecciones, falla renal, falla multiorgánica o incluso en casos más severos se llega a presentar el fallecimiento del paciente, todo esto se vio favorecido por esa restitución retardada. No, desafortunadamente, en este momento no podemos hacer otra situación más que exponer esa deficiencia. Eh, eh, Pueden surgir por ahí trabajos de investigación que propongan esquemas de hidratación diferentes para este tipo de pacientes, pero es que en teoría un paciente pediátrico quemado que amerita hospitalización no debería tener atención retardada, pero bueno, ahí ya nos vamos a meter en otros temas, ¿no? Bueno, otros predictores para restitución hídrica elevada es la deshidratación previa, dependencia de drogas o alcohol. Esto desafortunadamente, sobre todo en la adolescencia, se ve con mayor frecuencia y en quemaduras muy profundas, ¿no? Criterios para trasladar a un paciente de una unidad, en teoría debería ser a una unidad de atención de pacientes quemados, pero vuelvo aquí a mencionarles
En Chiapas no contamos con unidades de atención especializadas para pacientes quemados, pero ¿qué tipo de paciente voy a mover al hospital? Bueno, quemaduras de segundo grado en más del 10%, quemaduras en zonas especiales, quemaduras de tercer grado, quemaduras eléctricas, químicas, lesiones por inhalación, quemaduras acompañadas de enfermedades preexistentes, quemaduras acompañadas de traumas, siendo que la quemadura representa el mayor riesgo para la vida. Es decir, no manden a una unidad de quemados a un paciente que además tiene un hematoma epidural, por el amor de Dios, se atiende el hematoma epidural y ya después se le da la atención a la quemadura, ¿no? Y quemaduras pediátricas en hospitales sin personal capacitado. Si se cuenta con el personal capacitado, se puede atender ahí, pero si no, pues sí se manda a un segundo, ¿no? Y bueno, en función a ello, se han manejado propuestas desde administraciones anteriores de la extensión de la atención a pacientes quemados a través de la enseñanza. Esta estrategia de atención a distancia se debe a que en nuestro medio, pues tenemos dificultades, evidentemente en cuanto a la distancia, pero la orografía incrementa estas distancias. Es decir, si en el mapa yo veo que Tapachula está acá y Tuxtla Gutiérrez por acá, yo digo, pues en la nueva autopista me hago 3, 4 horas. Pues sí, pero en lo que llegan de la comunidad a Tapachula y se traslada, son más horas de camino. La otra, pues como les mencionaba, son las vías de comunicación. A mí me ha tocado llegar a atender pacientes quemados que incluso me dicen, doctor, es que para salir de la comunidad tenemos que esperar la lancha que nos lleva al otro lado de la laguna del río, y los servicios de internet, ¿no? Las estrategias de atención a distancia difíciles es realizar talleres presenciales. O muevo a todo el hospital para acá, o me organizo una gira por todo el estado para dar talleres, lo cual es caro y complicado. Atención al arribo al segundo nivel, retardamos el tiempo de atención. La revisión jurisdiccional de casos de quemados, que si bien es una estrategia a retrospectiva de medicina y simulación, volvemos a lo mismo, dónde y cuándo nos vamos a reunir y mantener los mismos servicios, mismos manejos, pero sobre todo la misma actitud, ¿no? A lo que me refiero es a que la actitud predominante, no en todos, afortunadamente hay mucha gente nueva y muchos de nuestros egresados ya están en otros centros hospitalarios, pero en general el traslado de un paciente con atención o con complicación para la atención no es con la mentalidad de le voy a brindar el mejor servicio, sino me voy a quitar la bronca encima. Entonces, tenemos que cambiar esa actitud y lo que queremos es encontrarnos con gente que esté dispuesta a colaborar y trabajar en este proyecto para que desde el momento en el que el paciente quemado entra en contacto con ellos, empiece a recibir la atención. ¿Cuáles son las estrategias de atención fácil y que se pueden llevar a cabo? Talleres virtuales a través de los medios de Internet. Cada vez ha mejorado más esta situación. La pandemia nos dio un empujón tremendo en cuanto a vernos obligados a mejorar toda esta situación. La atención coordinada por cualquier vía, no les dé pena tomar el teléfono, mandar el mensaje, pedir ayuda, pedir apoyo en caso de duda o de situación, porque con eso empezamos a manejar a los pacientes. Así como de algunas comunidades pueden hacer referencia a los pacientes al Gómez Maza o al pediátrico, nosotros en su momento, cuando hemos enviado pacientes a Estados Unidos, por ejemplo, los miembros del equipo médico del Hospital de Galveston se comunican con nosotros para saber el estado del paciente y brindarnos apoyo en cuanto a opiniones, en cuanto al tratamiento del paciente. Y entonces el paciente se empieza a manejar desde el momento que está en sus manos. Revisión mensual de casos a través de plataformas para sacar las dudas de los pacientes que hayan podido atender e independencia en el buen actuar. Es decir, que cada unidad, cada centro de salud, cada médico que lo desee, tenga con el afán de brindar la mejor atención posible a sus pacientes, la libertad de decidir, yo me quiero incorporar al equipo, yo me quiero incorporar al proyecto para poder capacitarme y llevar a cabo esta situación. La idea de un taller virtual es reunir un grupo de 10 a 12 profesionales de salud, 2 por unidad, sesionar de manera conjunta 2 horas, un día a la semana y realizar incluso simulación de casos o en su defecto resolución de casos en conjunto, ¿no? Tener un centro regulador de emergencias en quemaduras, programar los traslados, apoyo totalmente del tiempo y una propuesta que quizás se pueda llevar a más largo plazo, pero que es una situación ideal, sería equipar unidades de quemados, ¿no? No generar una unidad de quemados como tal, es muy caro, no hacer un hospital para quemaduras, es un sueño guajiro, es un sueño utópico, pero sí, por ejemplo,
dotar a los hospitales que ya existimos, a San Cristóbal, a Comitán, a Tapachula, al Gómez Maza, etcétera, etcétera, de una o dos unidades que en su momento tengan la capacidad de resolver la atención de un paciente quemado que por diversas circunstancias no se pueda trasladar, ¿no? Tampoco vamos a hacer centros de quemados por todos lados, no podemos retener a más de 2 o 3 pacientes quemados y no podemos atender quemaduras demasiado graves, pero sí por lo menos que quemaduras de gente que no pueda salir de sus comunidades puedan ser atendidas en los hospitales de referencia o en los hospitales integrales, ¿ok? Ese es el mensaje que les traigo el día de hoy. Como se dan cuenta por cada uno de los puntos, pues podemos trabajar en muchas circunstancias y en mucha medida, y ahí está la propuesta, ¿no? Espero que esta capacitación haya generado más que resolución de las dudas, les haya generado más dudas, pues porque eso quiere decir que en un momento dado podemos tener una mayor interacción y ahí queda la propuesta del taller. Muchas gracias y que tengan muy buen día.